Bueno, ahí ya estamos. Quiero comentarles que la distribución o la organización de la cátedra es tener un aula virtual oficial de la cátedra en Moodle. Y aparte tenemos un aula por cada sección en Classroom. Esta aula corresponde a la sección C. Entonces, vamos a estar haciendo ejercicios ejercitarios que se van a ir evaluando y eso va a ir sumando después para sus notas. Bueno, vamos a ver con qué empezamos. No sé si tienen alguna duda al respecto. Bueno, vamos a ver nuestro primer ejercicio. No sé si quieren hacer algo en particular, algún, algún tema en particular que no les quedó tan claro. Sí, vamos a repasar propiedades de la materia, pero vamos a empezar desde cero, ¿sí? Ok, vamos a empezar con acá estamos. Todos pueden ver mi pantalla. De nuestro ejercicio dice, en un recipiente se han medido 300 centímetros cúbicos de un líquido a la temperatura de 0 °C y en otro recipiente se han medido 110 centímetros cúbicos del mismo líquido a la temperatura de 100 °C. Si se mezclan los dos líquidos, calcular la temperatura final de la mezcla, el volumen de la mezcla resultante y nos da como datos el coeficiente de dilatación cúbica del líquido, que es 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado, y nos dice,
se supone que en la mezcla de los líquidos no hay pérdidas de calor con el exterior y que la densidad varía con la temperatura. Entonces, lo que nosotros necesitamos acá es entender el principio, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos 300 centímetros cúbicos de un líquido a 0 grados y por el otro 110 del mismo líquido a 100 grados. Entonces, al mezclar, lo que debería pasar es que llegue a una temperatura de equilibrio. Pero como nos está pidiendo o nos está diciendo que la densidad varía con la temperatura, entonces también tenemos que tener en cuenta la densidad. Bueno, entonces vamos a ver acá. Si designamos con B sub 0 al volumen del líquido que está a temperatura igual a 0 y tomamos M sub 0 su masa, podemos llamarle V sub 100 al volumen del líquido a la temperatura al que está a la temperatura de 100 grados y M sub 100 a su masa. Entonces vamos a llamarle T sub E a nuestra temperatura de equilibrio. Luego, si M sub 0 es la masa del líquido a T sub 0, ya que a todo le ponemos sub 0 nomás, ¿verdad? Vamos a llamarle M sub 0 también a la masa del líquido que está a temperatura 0 grados centígrados. Entonces dice M sub 0, T sub 0 y B sub 0. Todo eso para el sistema o para el líquido que está a 0 grados centígrados. Si eso se calienta a T igual a 100 grados centígrados, la masa permanece constante, pero el volumen aumenta. ¿Y de qué depende el volumen? ¿De qué expresión depende el volumen? De la dilatación, ¿verdad? Entonces escribimos la ecuación que representa la variación de volumen. El volumen a 100 grados va a ser igual al volumen a 0 grados por 1 más gamma por T. Nosotros tenemos gamma. ¿Cuánto vale gamma? Vale 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos analizar qué pasa con la densidad. Dijimos que la densidad varía con la temperatura. Dijimos que la masa se mantiene constante, pero que el volumen no se mantiene constante. Entonces, la densidad a 0 grados va a ser igual a masa sobre volumen a 0 grados. Mientras que la densidad a 100 grados va a ser igual a la masa sobre el volumen a 100 grados. ¿Y qué es este volumen a 100 grados? Es lo mismo que acabamos de escribir acá, ¿sí? Entonces es volumen a 0 grados por 1 más gamma por T. Entonces reemplazamos eso en esta ecuación de la densidad a 100 grados y vamos a tener masa sobre toda esta expresión. Y la masa podemos despejar de esta ecuación y decimos que la masa va a ser igual a
la densidad a 0 grados por el volumen a 0 grados. Entonces, esa expresión se puede simplificar y nos queda una relación entre la densidad a 100 grados y la densidad a 0 grados y que depende de gamma por la temperatura. Entonces acá podemos ver que la densidad a 100 grados va a ser igual a la densidad a 0 grados dividido 1,1. Allá tenemos una relación entre densidades. Después podemos escribir la ecuación de la masa que depende de la densidad, que va a ser igual a la masa a 0 grados igual a densidad a 0 grados por volumen a 0 grados, que va a ser igual otra vez a 300 por densidad a 0 grados. Quiero saber si todos pueden ver bien mi pantalla o necesito agrandar algo acá. Ok, se ve bien, dicen. Como podemos ver, estamos analizando densidad a 0 grados, densidad a 100 grados, masa a 0 grados. Entonces, ¿qué necesitamos analizar ahora? Masa a 100 grados. Aquí va a ser igual nuestra masa a 100 grados, va a ser igual a la densidad a 100 grados por el volumen a 100 grados, ¿sí? Entonces tenemos masa a 100 igual a densidad por volumen a 100, siendo la densidad a 100 igual a la densidad a 0 dividido 1,1 y el volumen a 100, 110. Entonces ahí tenemos una relación entre las masas, masa a 0 y masa a 100, y la densidad a 0. Entonces vamos a aplicar la ecuación que dice que la cantidad de calor cedido tiene que ser igual a la cantidad de calor absorbido para poder hallar nuestra temperatura de equilibrio. Aquí era igual la cantidad de calor para una sustancia. Cantidad de calor era igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. En este caso nosotros tenemos dos componentes, entonces vamos a tener dos veces esa ecuación. ¿Y quién determina si ese calor es cedido o absorbido? Esta variación de temperatura es la que determina si ese calor está siendo cedido o está siendo absorbido. Entonces, en el primer caso, vamos a escribir masa a 100 grados por el calor específico del material que nosotros no tenemos por la variación de temperatura. ¿Y cuál va a ser la variación de temperatura? Va a ser desde 100 grados hasta la temperatura de equilibrio. O sea, la temperatura final va a ser igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es igual a 100 grados, más la masa a 0 grados por el calor específico que no tenemos por la variación de temperatura. Y esta variación de temperatura va a ir desde 0 hasta la temperatura de equilibrio. Por tanto, acá escribimos que la temperatura final es la temperatura de equilibrio menos la inicial, que es igual a 0. Después reemplazamos. Nosotros hallamos los valores correspondientes a las masas y dijimos que teníamos una relación entre las masas y las densidades, perdón, y la densidad a 0 grados. Entonces, masa a 100 grados es 100 veces densidad a 0 grados.
Masa a 0 grados es 300 veces densidad a 0 grados. Y si nos fijamos en esta ecuación, sabemos o podemos ver que el calor específico es irrelevante, porque eso se puede eliminar, se puede igualar a cero y se va. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es escribir las expresiones que acabamos de hallar y decimos que la masa a 100 grados es 100 veces la densidad a cero por la variación de temperatura y que la masa a cero es 300 veces la densidad a cero por la temperatura de equilibrio. Y ahí también se va a ir nuestra incógnita, que es la densidad a cero, y vamos a poder hallar el valor de la temperatura de equilibrio, que sale 25 grados. Y ese es el ítem A. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? El ejercicio aparte nos está pidiendo el volumen de la mezcla resultante. ¿Y por qué nos pide el volumen? ¿Por qué no podemos sumar 300 más 110 si es que se están mezclando nomás ahí los volúmenes? Porque se supone que el volumen depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, si el volumen depende de la temperatura, lo que nosotros tenemos que escribir es una ecuación que efectivamente dependa de la temperatura. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es analizar cuánto vale el volumen a 25 grados, que es nuestra temperatura de equilibrio. ¿Cómo hallamos el volumen a 25 grados? Una, Uno de los caminos que podemos seguir es escribir todo en función a la densidad, así como habíamos escrito acá, todo en función a la densidad sub cero, y decimos que la masa a 25 grados va a ser igual a la masa a 0 grados más la masa a 100 grados. Esta es la parte B, ¿sí? Luego decimos que la densidad va a variar de acuerdo a la temperatura. ¿Cómo hacemos eso? Igual a como hicimos anteriormente, cuando dijimos que el volumen depende de la temperatura y que la densidad depende del volumen. Por tanto, la densidad a 25 grados va a ser igual a la densidad a 0 grados dividido 1 más gamma por temperatura. Luego reemplazamos todos esos valores porque tenemos todos los valores, tenemos gamma, tenemos la temperatura, y ahí podemos escribir esta expresión que no es otra cosa que una relación entre la densidad a 25 grados y la densidad a 0 grados. Ahí está, ¿sí?
Densidad a 25 va a ser igual a la densidad a 0 dividido 1,025. ¿Y a qué es igual el volumen? Si la densidad es masa sobre volumen, entonces el volumen es masa sobre densidad. ¿Ok? Y tenemos la masa en función a la densidad sub 0 y la densidad en función a la densidad sub 0. Entonces, con eso ya podemos reemplazar esos valores ahí y finalmente nos queda que el volumen a 25 grados es igual a 410 centímetros cúbicos. Casualmente nos salió que el volumen final es 300 más 4 más 110, ¿verdad? Pero eso es casual. Esto puede variar de acuerdo a qué temperatura es la temperatura de equilibrio. Bueno, eso es todo por este ejercicio. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? La relación de masa en el ítem B. Bueno, nosotros sabemos que la masa total, esto es como decir, masa total tiene que ser igual a la masa de uno más la masa del otro nomás, ¿sí? Sumamos las masas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho acá, cuando empezaba recién el ejercicio, habíamos dicho que la masa no varía, pero el volumen sí. Así dijimos, ¿verdad? Acá. Si se calienta, la masa permanece constante, pero el volumen aumenta. ¿Por qué el volumen aumenta? Porque nosotros sabemos que el volumen depende de la temperatura, ¿sí? Pero la masa no. Entonces, decimos, como la masa es constante, sumamos la masa de uno más la masa del otro. ¿Y de qué depende esa masa? De la densidad. Entonces, por otra parte, después hallamos la densidad a la temperatura de equilibrio, ¿sí? Hallamos la densidad a la temperatura de equilibrio y entonces ahí dividimos masa dividido densidad. Bueno, si no hay otra duda con respecto a ese ejercicio, vamos a pasar al siguiente.
Siguiente ejercicio dice, 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75,5 grados centígrados se introducen en un calorímetro cuyo equivalente en agua es despreciable con 502 gramos de agua a 25 grados centígrados. La temperatura de equilibrio térmico es 25,5 grados. Calcular la composición de la aleación, hacer el gráfico calor versus temperatura y nos da como datos el calor específico del oro y del cobre. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ecuacionar. ¿A qué ecuación podemos recurrir? A la ecuación de equilibrio de calores, ¿verdad? Calor cedido más calor absorbido es igual a cero. ¿Cuántos materiales tenemos acá? Tenemos oro y cobre. Dice también que tiene un poco de agua el calorímetro, pero nosotros vamos a despreciar eso porque acá dice es despreciable, ¿sí? Ah, pero igual nos da otra vez, nos da otro valor de otra cantidad de agua. Dice, con 502 gramos de agua a 25 grados. O sea, tenemos oro y cobre que están a la misma temperatura y aparte tenemos agua que está a 25 grados. En este ejercicio nosotros ya sabemos cuál es la temperatura de equilibrio, que es 25,5. ¿Sí? O sea, tenemos mucha agua versus una mezcla de oro y cobre y vemos que toda esta temperatura baja debido a esta cantidad de agua. Entonces, en nuestra ecuación calor cedido más calor absorbido, vamos a tener tres elementos. Masa por calor específico por variación de temperatura de tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Oro, cobre y agua. Entonces, oro es esto, cobre es esto y agua es esto. Como les dije hace rato, ¿quién determina si el calor es cedido o absorbido? Esta variación de temperatura. ¿Sí? No hace falta que ustedes pongan cuál es el calor absorbido, cuál es el calor cedido en este caso y por ahora, ¿sí? Entonces ahí vamos a escribir. Nosotros no sabemos cuánto de esa masa de 100 gramos corresponde a oro y cuánto de esa masa de 100 gramos corresponde al cobre. Por tanto, necesitamos escribir esta ecuación donde decimos que la suma de las masas es igual a 100 y entonces despejamos cualquiera de las masas para poder eliminar incógnitas. Entonces después escribimos la masa del oro, que va a ser igual a 100 menos la masa del cobre, por el calor específico por su variación de temperatura, más la masa del cobre por su calor específico por su variación de temperatura, más la masa de agua por el calor específico por su variación de temperatura. En este caso, esta variación de temperatura es igual a esta, pero no igual a esta. No siempre van a ser iguales las variaciones de temperatura. Después podemos escribir, tenemos que ir reemplazando todos esos valores.
quedarían así. El calor específico del oro, la variación de temperatura, dijimos temperatura final menos inicial, más el calor específico del cobre, temperatura final menos inicial 25,5 menos 75,5, más lo que corresponde al agua. ¿Cuánto es el agua? 502 gramos de agua por el calor específico, que eso no dice en el ejercicio, pero ustedes tienen que saber, 1 gramo sobre grado centígrado. Perdón, una caloría sobre gramo grado centígrado por su variación de temperatura. ¿Y cuál es la variación de temperatura del agua? Dijimos que es diferente a esta, ¿verdad? Es temperatura final menos la inicial. Bueno, después, luego de sencillas transformaciones, multiplicación aquí, multiplicación allá, suma, resta, tenemos menos 155 más 1,55, masa del cobre menos 4,75, masa del cobre más 2,51. Lo que quedó pendiente acá es la masa del cobre, que era lo que queríamos hallar, ¿verdad? La composición de la aleación. Entonces, tenemos en nuestra masa del cobre va a ser igual a, eso pueden verificar con sus calculadoras, 30 gramos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, continuamos. La parte B pide hacer el gráfico calor versus temperatura. Calor versus temperatura. Ah, perdón. Ya tenemos la masa del cobre. Si la masa del cobre es 30, ¿cuánto va a ser la masa del oro? Para eso lo que necesitamos es usar esta ecuación, ¿sí? O sea, va a ser 100 menos 30. 100 menos 30 es 70. No hay mucha complicación. Pero tengan en cuenta que si no hacen eso, pierden puntos. Eh, Les quiero recordar, porque ustedes son mis alumnos, ya estuvieron conmigo en clase, y les quiero recordar que lo ideal es que estén participando de la clase con sus cuadernos, bolígrafos, calculadoras y formularios, para que puedan ir entendiendo todas, todas las ecuaciones, a pesar de que esto después queda grabado, ¿verdad? Esa es la diferencia con las clases anteriores. Esto queda grabado y entiendo que va a estar disponible en la plataforma para cuando quieran repasar lo que vimos. Pero imagino que eso va a llevar un poco más de tiempo que lo normal, ¿verdad? Por eso conviene que vayan aprendiendo ya en clase, o sea, van a ganar tiempo si es que van aprendiendo en clase. Bueno, continuamos. La parte B del ejercicio entonces nos pedía un gráfico. Calor versus temperatura. Si nosotros queremos hacer un gráfico de calor versus temperatura, generalmente ponemos el calor en el eje X y la temperatura en el eje Y. Pero ¿qué calor vamos a poner
en el eje X. Y para poder escribir el calor o para poder determinar cuál es el valor del calor, entonces nosotros tenemos que separar esto. Acá este es el calor del oro, masa por su calor específico por su variación de temperatura. Este es el calor del cobre, masa por su calor específico por su variación de temperatura. Y este último corresponde al agua. Entonces, acá nosotros no llegamos a calcular uno a uno porque no teníamos las masas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder graficar ahora es calcular el calor específico, perdón, la cantidad de calor que cada uno aporta al sistema. ¿Sí? Es la parte B. La cantidad de calor que cada uno aporta al sistema. Calor del oro, calor del cobre, calor del agua. Entonces, en cada uno reemplazamos los valores que corresponden y vamos a poder determinar el calor que cada uno aporta al sistema en calorías. ¿Sí? Entonces, masa del oro es 70 gramos por su calor específico y por su variación de temperatura. Nos dice que es menos 108,5 calorías. ¿Qué significa que sea negativo? Que ese valor sea negativo significa que el oro está cediendo calor. ¿Sí? ¿Y cómo podemos ver eso? Según esta variación de temperatura. La temperatura final es menor a la temperatura inicial. Por eso es que el oro está cediendo calor. Para el cobre tenemos también un valor negativo acá y también vemos que su temperatura final es menor a la inicial. Por eso podemos decir entonces que tanto el oro como el cobre están cediendo calor. Por último, el agua nos da un valor positivo de calor, lo que nos hace suponer que el agua es quien está cediendo, perdón, quien está absorbiendo el calor cedido por los demás. Bueno, y a partir de eso ya podemos graficar. Vamos a borrar esto y seleccionar todo. Veamos acá donde estamos resolviendo. Acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Q en calorías sobre el eje X y vamos a escribir 108,5 calorías, que es lo primero. Después tenemos 142,5 calorías, que es el segundo. Y 251 calorías, que es el tercero. Corresponde al agua. Pero, ¿cómo hacemos nuestro gráfico? Sabemos que el oro tiene una variación de temperatura desde 75,5 hasta 25,5. Por tanto, el primer punto que vamos a escribir sobre este eje de coordenadas va a ser igual a temperatura
75,5, calor 0. Entonces, este punto de acá, voy a poner en rojo, voy a usar un lápiz. Este punto de acá corresponde a X, ahora, Q, ese punto. Se ve que es fea mi letra, ¿verdad? Vamos a ver este cuadro. Para poder hacer una recta, ¿cuántos puntos necesitamos? 2 puntos para graficar una recta, ¿sí? Entonces, el punto 1 va a ser igual a 0, calor 0, temperatura 75,5. 75,5. El punto 2, esto hablando siempre para el oro, el punto 2 va a corresponder a qué? Al calor cedido por el oro, 108,5, y la temperatura final, 25,5. Con esos 2 puntos obtenemos la recta, vamos a escribir así, recta del oro. Ahora hacemos la recta que corresponde al cobre. También necesitamos 2 puntos en el LP3. ¿Cuáles van a ser los puntos para el cobre? El primer punto, dijimos, inicia en 75,5, termina en 25,5. ¿Cuánto es el calor que corresponde a la temperatura de 75,5? Ahí todavía no había intercambio de calor, por tanto, el calor es 0. Pero ¿cuánto era su temperatura? 75,5. Entonces, es el mismo punto de inicio que el oro. Después, ¿dónde termina? Y el cobre es el que cede calor, ¿verdad? O sea, es el que más cede calor. ¿Y dónde termina la recta del cobre? Termina en 142,5 calorías. ¿Y a qué temperatura? 25,5. 2 puntos, una recta. Después vamos a tener recta del agua. En la recta del agua, para la recta del agua vamos a tener el punto 5, que va a ser igual al punto donde inicia el intercambio de calor. Para el agua, el calor es 0 cuando su temperatura es igual a 25 grados. Y absorbe, ¿qué cantidad de calor absorbe el agua? 251 calorías. ¿Pero a qué temperatura termina cuando absorbe toda esa cantidad de calor? A 25,5. 25,5. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico donde vamos a poner punto 1, punto 2, hacemos nuestra recta. Punto 3, punto 4, hacemos nuestra recta. Punto 5, punto 6,
Hacemos nuestra recta y ahí termina nuestro ejercicio. Colorín colorado, este cuento ha acabado. A no ser que tengan alguna duda. Rodrigo Martín Bataglia, ¿el formulario se va a poder usar en los exámenes finales? La verdad que no sé todavía, pero si los exámenes son a distancia, no sé. No sé si van a poder usar. Eso ya creo que dependería de ustedes. Pero si los exámenes son presenciales, habíamos quedado en que o sea, a partir de este año ya no se iban a poder usar los formularios. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ya era muy básico, no querían ni ver esto, si quieren pasar al siguiente, ¿qué hacemos? El tema de signo, acá Ruth Itzel pregunta, perdón, pregunta, el tema del signo no se tiene en cuenta en el gráfico y se puede tener en cuenta en el gráfico, o sea, vos podés graficar del otro lado. O sea, como el punto es -108,5, puedes hacer una Q negativa acá, hacia la izquierda, y poner eso ahí, ¿verdad? Pero como nosotros lo que queremos es representar una pérdida de calor, lo que normalmente hacemos es que ese signo negativo le dé una pendiente negativa a la recta, ¿sí? Entonces, al darle una pendiente negativa ya podemos saber que está cediendo calor. Eso es más. O sea, graficamos todo hacia el eje X positivo y sabemos que ese signo representa una pérdida de calor, una cesión de calor. Eso nomás es. Bueno, como lo recomendable es poco tiempo, entonces vamos a hacer un break acá, 10 minutos y después continuamos.